Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Mirbathor, una ciudad de la región de Transilvania, en la Hungría profunda, el país más salvaje de la Europa feudal como se lo conocía. Un país dividido, con una parte ocupada por los turcos y la otra en manos de los Habsburgo austríacos. Pertenecía a una de las familias más adineradas y poderosas del país, los Erdely. Sus padres, los condes Anna y George, eran primos. Era sobrina de István Báthory, príncipe de Transilvania y rey de Polonia entre 1575 y 1686. Otro de sus antepasados fue Vlad Tepes. Pasó su infancia en el castillo de los Ecgtheow, la rama más extravagante de los Báthory, repleta, como consecuencia, de matrimonios consanguíneos. Hay registro de que a los 4 años Elizabeth sufrió ataques de epilepsia o algún otro trastorno neurológico. Fue educada con esmero, algo inusual para su tiempo, cuando muchos nobles ni siquiera sabían leer y escribir. Pero Elizabeth hablaba húngaro, latín y alemán. Hasta el príncipe de Transilvania era prácticamente analfabeto. A los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo buena relación con su suegra, Úrsula. A sus 13 años fue víctima de un hecho traumático, pues quedó embarazada de uno de los mozos empleados en el castillo Sharvar, László Bende. A pesar de que Ferenc no tenía más de 18 años, fue contundente con el castigo del joven László. Hizo que lo castraran y acto seguido que le tiraran a los perros. Elizabeth fue llevada a otro castillo de los Nadoshi, donde dio a luz en secreto y, por supuesto, se hizo desaparecer al bebé. Y a los 15 años fue obligada a casarse con su primo, el conde Ferenc Nadosdi, que tenía 20 años y se pasaba la vida batallando contra los otomanos. La ceremonia tuvo lugar con un gran lujo en el castillo de Branov nad Topľou y acudieron más de 4.500 invitados. Fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo. Se fueron a vivir al castillo de Cháquite, en compañía de su suegra Úrsula y de otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por allí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, lo que le mereció el apodo de Caballero Negro de Hungría. Existe un registro epistolar en el que ambos intercambiaban información sobre las maneras más apropiadas de castigar a sus sirvientes. Esto era algo normal entre los nobles de la Europa del Este de la época. El caso es que la condesa administró el castillo con mano de hierro y brutales palizas a las sirvientas, a las que golpeaba con un pesado mazo o les pinchaba con agujas debajo de las uñas. Las posesiones de esta pareja de nobles húngaros eran enormes y se requería además de un férreo control sobre la población local, de origen húngaro, rumano y eslovaco. Elizabeth y Ferenc apenas se veían, debido a las actividades guerreras de él, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo su primera hija, Ana. Y en los 9 años siguientes dio también a luz a Orsolya y Katalin. En 1598 trajo al mundo a su único hijo varón, Paul.
24 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría, como se conocía a Ferenc por su fiereza en el campo de batalla, murió súbitamente tras uno de sus combates y dejó viuda a Erzsébet, que contaba con 44 años. Es aquí cuando comienza la historia más oscura en la vida de esta noble. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de los parientes Nadoshi y las sirvientas a las que su suegra había protegido hasta ese momento, fueron llevadas a los sótanos, donde recibieron por fin los castigos que, en opinión de la condesa, se merecían. La situación de Erzsébet era bastante particular. Señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. Por la misma época, su primo Gábor I se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de la riquísima Erzsébet. Gábor se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Macías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Y es por esta época que empiezan a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Cháquite. A través de un pastor protestante local, llegan historias de que la condesa practica la brujería y para ello utiliza la sangre de muchachas jóvenes, una acusación muy popular en la época, similar a las que se realizaban en contra de los judíos y disidentes. Según la historia popular, Erzsébet vio a su paso por un pueblo a una anciana decrépita y se burló de ella. Y la anciana, ante su burla, la maldijo diciéndole que la noble también envejecería y se vería como ella algún día. Resulta que en aquel entonces se consideraba que una mujer de 44 años se acercaba a la ancianidad. Cierto día, una de sus doncellas la estaba peinando y tuvo la mala fortuna de tirarle del cabello a la condesa sin querer. Esta, acostumbrada como estaba, no desperdició la oportunidad de abofetear a la criada, a la que le abrió una herida en el rostro de tal forma que la sangre de la muchacha se quedó en la mano de Erzsébet, y por un momento tuvo la impresión que donde había caído la sangre, la piel se veía más lozana. En medio de su locura y su sadismo, pensó que si esas gotas de sangre le daban ese rejuvenecido aspecto a la piel de sus manos, cuánto más bella y joven se vería si podía lograrlo en su cuerpo y rostro. Pero para ello necesitaría mucho más que unas gotas. Y así fue, con la ayuda de su cómplice Darbulia, una supuesta bruja de la región, que montaron una cámara de suplicios en los sótanos del castillo, y ambas se dedicaron a las prácticas de magia negra. Erzsébet creyó que había hallado la solución a la tan temida vejez. Entre los aparatos de tortura que supuestamente guardaba en las mazmorras, había un autómata llamado la Virgen o Doncella de Hierro, una dama metálica con un mecanismo que clavaba puñales, además de diversos atizadores enrojecidos al fuego, ganchos y todo lo que la imaginación pueda concebir. Entre 1604 y 1610, los agentes de Erzsébet se dedicaron a proveerla de jóvenes entre 9 y 16 años para sus rituales sangrientos. En un intento de mantener las apariencias, habría convencido al pastor protestante local para que sus víctimas tuviesen entierros cristianos respetables.
Cuando la cifra de muertos comenzó a subir, este manifestó sus dudas. Morían demasiadas jóvenes por causas misteriosas y desconocidas. Así que ella le amenazó para que callase y comenzó a enterrar en secreto los cuerpos desangrados. Esta es, al menos, la versión de este pastor, que fue quien la denunció oficialmente al rey Matías II de Hungría a través de la curia clerical. Más adelante, en la época en la que los errores de Gábor, príncipe de Transilvania, la pusieron en una delicada situación política, tomó la costumbre de quemar los genitales a algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo por pura diversión. También generalizó su práctica de beber la sangre directamente mediante mordiscos en las mejillas, los hombros o el pecho. Para estas cuestiones privadas se apoyaba en la fuerza física de Dorothea Sentech, que aunque ya mayor, seguía siendo capaz de inmovilizar a cualquier joven en la posición requerida. En 1609, Erzsébet, por la falta de sirvientas en la zona como consecuencia de tantos crímenes que ya hacían desconfiar a la gente humilde, cometió el error que acabaría con ella. Utilizando sus contactos, comenzó a tomar niñas y adolescentes de buenas familias para educarlas y que le hicieran compañía. Algunas de ellas empezaron a morir pronto por las mismas causas misteriosas, lo cual no era raro en aquellos años, con sus elevadísimas tasas de mortalidad infantil y juvenil. Pero en el internado de Cháquite, el número de fallecimientos era demasiado alto, porque ahora las víctimas eran hijas de la aristocracia menor, por lo que sus muertes eran consideradas importantes. La bruja Ana Darbulia le habría prevenido que nunca tomara nobles, pero esta anciana había fallecido algún tiempo atrás. Fue su amiga, Erzsi Mayorova, viuda de un rico granjero que vivía en la cercana localidad de Milova, quien convenció a la condesa de que no pasaría nada. Los rumores llegaron pronto a la corte, donde Bathory no contaba con muchas simpatías. Matías II ordenó a un primo de Erzsébet, el conde palatino George Thurzo, enemistado con ella, que tomara el lugar con sus soldados y realizara una investigación en el castillo. Dado que la señora Bathory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Según la investigación del conde Thurzo, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. Cuando su hueste llegó al castillo el 30 de diciembre de 1610, no halló oposición, ni a nadie para recibirles. Lo primero que vieron fue una sirvienta en el cepo del patio en estado agónico debido a una paliza que le había fracturado todos los huesos de la cadera. Esto era práctica corriente y no le llamó la atención, pero al acceder al interior se encontraron a una chica desangrada en el salón y otra que aún estaba viva, aunque le habían agujereado el cuerpo. En la mazmorra encontraron a una docena que todavía respiraban, algunas de las cuales habían sido perforadas y cortadas en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas. Debajo del castillo exhumaron los cuerpos de 50 muchachas más. Y el diario de Erzsébet contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalles. Por todas partes había toneladas de ceniza y serrín, usados para secar la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el castillo estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. El conde Thurzo y sus notarios recogieron 52 declaraciones de testigos
en marzo de 1610, y para 1611 ya se habían recolectado más de 300. Todo esto es verídico y hay documentación que avala lo sucedido. En 1612 se inició un juicio en Vitscha. Erzsébet se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. János Uivári, el mayordomo, testificó que en su presencia se había asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues para ellos los de las siervas carecían de importancia. En la sentencia, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Erzsébet, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador Fitzko. A las brujas Dorotia, Yelena y Piroshka les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre de cristianos y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona, acusada de cooperación, también fue ejecutada. Katrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de la condesa, salvó su vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Pero la ley impedía que los nobles fuesen procesados. Entonces Erzsébet fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la comida. El rey Macías pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que habían muerto en sus manos, pero el príncipe de Transilvania le convenció para que retrasara el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así fue que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Macías venía ambicionando desde tiempo atrás. El 31 de julio de 1614, Erzsébet, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a 2 sacerdotes de la catedral del arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo boca abajo. La condesa Erzsébet Bathory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Cháquite, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en el pueblo y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Echid de la familia Bathory, la llevaron a enterrar en la cripta familiar en el pueblo de Echid, en el noroeste de Hungría, su lugar de procedencia. La localización de su cuerpo al día de hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. 2 años después, las hijas y el hijo de Erzsébet fueron finalmente acusados de traición por el apoyo de su madre a la guerra contra los alemanes. Anna Bathory, una prima de la condesa,
Llegó a sufrir tortura por este motivo en 1618, cuando contaba 24 años, pero sobrevivió. La mayor parte de la familia Báthory-Nadoszcz huyó a Polonia. Algunos retornaron después de 1640. Un nieto sería ejecutado en 1671 por oponerse al emperador alemán. Los archivos nacionales de Hungría conservan abundante documentación sobre ella, particularmente cartas personales y actas del juicio. Sin embargo, sus míticos diarios, al igual que su retrato original, se hallan en paradero desconocido.